Murmurar no es una voz en bocina, no es altavoz, no es voz parlante. Es un susurro, es un entre dientes, es musitar. Ese comentario incompleto, ese comentario que deja una espina, que clava una flecha, que pone una malicia. Amalek representa a quien no se enfrenta de frente. Estoy hablando de que este pueblo no lo hace, es cobarde, ataca por la retaguardia y ataca cuando hay debilidad y cansancio. Pueblo que Dios dice que está en constante conflicto con él y que indica a sus hijos que cuando él dé reposo no se olviden de erradicar la memoria de Amalek. Esfuércense, no teman, no desmayen, fuerzas, esfuércense un poco más, no se detengan, no tengan temor, sigan firmes, avancen, esfuércense un poco más, esfuércense, sigan creyendo, permanezcan, no se quiebren, sigan subiendo, por más duro que se ponga el ascenso, sigan subiendo, avancen. ¿Por qué le seguirá el bien y la misericordia? Porque has puesto tu permanencia en Dios, porque estás en Él, porque Él es tu esperanza. Entonces el bien y la misericordia están contigo. El bien y la misericordia caminan contigo. Hoy me postro ante tu trono, solo quiero adorar. Los 24 ancianos cantan: Santo, santo es el Señor. Todos rinden sus coronas a los pies del gran Señor. Al que habita en las alturas y en la santidad, hoy me postro ante tu trono, solo quiero adorar. Los 24 ancianos cantan: Santo, santo es el Señor. Todos rinden sus coronas a los pies del gran Señor. Aleluya, aleluya,
grande, tú eres poderoso. La noche de hoy quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos que son muy determinantes para lo que estamos haciendo ya a lo largo de las semanas. Es muy importante que usted entienda, crea esto, porque la batalla sea invisible a tus ojos no significa que no se esté librando. El hecho de que tú no puedas darte cuenta de que hay una batalla no significa que no esté ocurriendo. El hecho de que tú no logres percibir situaciones que están pasando en el ambiente espiritual no significa que no estén pasando, están pasando. Mateo capítulo 11, versículo 12, lo quiero leer en esta versión. Registra lo siguiente: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. A pesar de que hay enemigos, el reino de los cielos está avanzando. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Aquí estoy hablando de valentía, de firmeza y de contundencia. No es suficiente que un día pelees, es suficiente que permanezcas. Que estés de continuo allí, firme en lo que Dios te está hablando, en saber quién eres y a qué diseño perteneces. Entonces lo registra esta versión que es TLA. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. Se necesita valentía, se necesita decisión. Creo que todos los que están unidos con nosotros a este diseño es porque hemos decidido creer y avanzar, obedecer, ser parte de esta generación que Dios está usando para poder traer respuestas sobrenaturales, para poder cumplir juicios, para extender sus misericordias, para que sea visible su reino invisible en medio de nosotros. Entonces Mateo lo registra de eso. Sean valientes, decididos, porque el reino de Dios avanza y hay enemigos que aunque tú no lo veas, porque de vuelta todos se vuelven invisibles, pero están allí resistiendo, poniéndose. Efesios capítulo 6, revisemos. Pablo ya lo anotaba de esta forma. En cuanto a esa batalla invisible, de vuelta te ves y estás bien, pero internamente pasan situaciones que no sabes cómo resolver o cómo enfrentar. Y como las desconoces, quizás es fácil obviarlas o simplemente creer que no están ahí. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una verdad que día a día los hijos de Dios debemos enfrentar y conocer. Y para eso nuestros ojos deben ser abiertos a esta dimensión. Y la puerta es la fe, la puerta es creer. Porque hay una lucha permanente. Ahora se ha agudizado, ahora se ha hecho notoria. Hay embates espirituales que están pasando. Nosotros hemos estado hablando muy enfáticamente de la lucha contra el dragón, de cómo quiso tomar provecho en medio de los juicios de Dios. Y el lunes hacíamos este recorrido del pueblo de Israel para poder llegar a Canaán, la tierra prometida, y les hice mención de un oponente que aparece una vez. Ellos murmuran, bueno, una vez como hecho, porque lo hicieron repetidas veces. Tantas veces respiraban, tantas veces murmuraban. Y antes de que ellos se enfrenten este enemigo externo, se encuentran con una murmuración interna en sus corazones, una inconformidad,
un ahogo, un conflicto, una congoja, una amargura que los llevaba a tomar este camino de murmuración, y de vuelta abría las puertas a este enemigo externo. Después de haber vencido el enemigo de Egipto, aparece Amalek. Y estuvimos revisando cuál era la palabra que Dios daba a sus hijos acerca de Amalek y por qué era tan importante enfrentar a Amalek y qué características tenía Amalek. Entonces quiero revisar un poco acerca de Amalek. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, esta es una indicación a perpetuidad que Dios está entregando a sus hijos. Por supuesto, nos la está entregando a nosotros. No solamente fue para el pueblo de Israel en ese momento. Tenemos que traer estos versículos a nuestro hoy, a nuestro entorno. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, Dios da una indicación de borrar la memoria. Hasta ahora aquí no se registra de enfrentar a Amalek, sino de borrar la memoria, porque se asumía que ya había sido derrotado Amalek. Entonces Dios quiere que sea borrada su memoria, que sea raída. Borrar significa olvidar. Memoria significa que no haya más registro del espíritu de los amalecitas. Entonces, para esto quiero revisar un poco más acerca de quién es Amalek, cómo llegó a convertirse una persona en una entidad espiritual que puede estar influenciando naciones en el 2020. Entonces recordemos primero que Amalek significa belicoso, castigo y destrucción. Revisemos de nuevo Génesis capítulo 36, por favor. Versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Entonces encontramos que Elifaz es hijo de Esaú, por lo tanto, Esaú es abuelo de Amalek. Amalek viene de la descendencia de Esaú, de este pueblo. Vamos a revisar quién era Esaú, porque el tema de Esaú no se resolvió con Esaú. Una vez murió Esaú, todos los juicios y las maldiciones de Esaú continuaron por sus generaciones. Entonces vamos a poder ver que lo que tú no resuelvas hoy en tu vida va a alcanzar tus generaciones. Parece liviano, pero si no es borrado de ti, la maldición, la iniquidad, los juicios van a seguir por generaciones. Va a afectar generaciones tuyas y también va a afectar naciones enteras. ¿Qué es lo que estamos viendo por estos días? Génesis capítulo 25. Aquí registra un poco acerca de Esaú. Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac. Cuando estaba en el vientre Esaú y Jacob de Rebeca, su mamá recibe esta palabra: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta mujer está recibiendo una palabra de Dios que estaba diciendo: en tu vientre porta dos naciones que se enfrentarán una con otra. Una nación será derramadora de sangre, una nación se inclinará a lo malo, a lo perverso, y otra nación se inclinará a obedecer mi voz. De vuelta podemos pensar, ¿cuál fue el impacto de esta mujer al recibir esta palabra? ¿Por qué una mujer podía tener en su vientre la bendición y la maldad dentro de ella misma? Si no es porque uno de ellos la portaba y se estaba continuando. Génesis capítulo 25, versículo 28 habla: Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos a ver una inclinación de los padres de estos dos pueblos, uno más inclinado hacia el uno, otro más inclinado hacia el otro, pero no veíamos un amor para los dos como hijos, sino ya una separación, una división que propiamente ellos iban a empezar a reproducir. Vamos a mirar unas características de estos dos hermanos que son dos pueblos. En Génesis capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Esta es una característica con la que podemos notar que Esaú se acostumbró a derramar sangre. Si era cazador, él asesinaba, mataba a los animales para poderlos comer. Entonces él tenía una familiaridad con la sangre. Para ser cazador era un hombre valiente, un hombre fuerte, era un guerrero. No era cobarde, no le intimidaban los animales, iba de frente tras ellos y los tomaba, los cazaba. Las características de Esaú las registra propiamente en lo que hacía. De vuelta puedo pensar que lo que tú haces me indica inclinaciones de tu corazón, características de tu alma. Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces vemos las dos características tan diferentes de estos dos pueblos. Esaú era un guerrero, diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era un varón quieto, registra la Valera, tranquilo, no tenía conflicto, no tenía ese ingrediente belicoso de Esaú. Dice que habitaba. Cuando habla de habitar, habla de que era un hombre estable, firme. Para poder habitar tengo que tener raíces. Tengo que creer. Los árboles, para que lleguen a ser grandes árboles y algunos puedan dar grandes frutos, tienen que estar plantados, firmes, estables. Tienen que habitar. Ahora, de vuelta, tú eres un árbol. Es tan importante que tú habites, que tú seas firmes en los diseños que Dios te ha hablado, en el lugar donde Dios te entrena. Y le hablo a MRAN, sea firme donde Dios te ha edificado, te ha entrenado, te ha amado, te ha cuidado a través de líderes, de pastores, de apóstoles, de nosotros que hemos estado ya por muchos años allí y tanto más, mi esposo como apóstol. Entonces la característica relevante de Jacob, que él lograba habitar. Y nosotros hemos cantado tantas canciones de poder habitar en la presencia, de tener quietud. Habla de confianza, habla de estabilidad.
de creer. Entonces son características que nos van a empezar a denotar por qué había esta confrontación de uno con el otro. Cuando Esaú vende su primogenitura por causa del plato de lentejas, del guiso que él quiso comerse, porque venía de trabajar, de cazar, ese guiso comúnmente se ha registrado que es de color rojo, por tanto se llama Edom. Esaú es Edom, significa rojo, rojizo, pueblo rojo. Lo paradójico es que este pueblo, o este individuo que inició como individuo, vende su primogenitura por cansancio, pero sus descendientes más adelante, como Amalek, van a aborrecer a todos los débiles. Ahora estoy hablando de los débiles, que son débiles por el día a día, porque en algún momento sintieron cansancio, vivieron alguna situación. Débiles que necesitan ser animados, ser apoyados, no los débiles que se levantan en rebelión, en incredulidad a los diseños de Dios. Génesis capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y allí se registran las generaciones de Esaú hasta llegar a Amalek. Pueblo que Dios dice que está en constante conflicto con él. Y que indica a sus hijos que cuando él dé reposo, no se olviden de erradicar la memoria de Amalek. Este juicio se concreta con Amalek, pero procede de Esaú, del pueblo rojo, del pueblo belicoso, del pueblo derramador de sangre, del pueblo del dragón, del fuego del dragón. Lo que no se logró solucionar entre Jacob y Esaú, luego lo vamos a ver en Israel y en Amalek. Israel viene de Jacob y Esaú, abuelo de Amalek. Revisemos Éxodo capítulo 17. Es importante que hoy tú resuelvas con Dios lo que no has resuelto, para que generaciones y naciones no lo sigan reproduciendo. Vamos a revisar desde el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Lo mismo que vivió Jacob con Esaú. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, se puede subrayar esto, alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, prevalecía el pueblo rojo, prevalecía Esaú. El plan de Esaú fue matar a su hermano cuando su hermano recibió la bendición de su padre. Sintió celos, sintió conflicto. De hecho, lo registra Génesis capítulo 36, el 28, del conflicto que empieza a tener Génesis 27. Jacob y Esaú, este pueblo en conflicto. Alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecían los diseños del dragón,
prevalecían los diseños de Esaú y las manos de Moisés se cansaban, por supuesto que se cansaban. Gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Si me ayudan con el relojito, por favor. Si me ayudan antes de las 8, o si aparece el reloj allí en pantalla, les agradezco. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec. Ahora el que levantaba las manos era Moisés, el que sostenía el peso era Moisés. Pero el que se fue y deshizo a Amalec fue Josué. Josué, estábamos revisando, seguramente Josué, cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, era un niño. Josué había crecido viendo el poder, el liderazgo de Moisés como profeta. Por supuesto que Josué estuvo allí. Vio cómo el mar se tragó al pueblo egipcio. Por supuesto que Josué estuvo mientras cantaba María y celebraban el gran triunfo de Jehová por su pueblo. Y ahora este joven Josué es quien enfrenta a Amalec. Por su parte, Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés. La pelea parecía que quien la ganaba era Josué, pero lo que registra la Biblia es que eran los brazos de Moisés sostenidos en alto, lo que hacía que Amalec empezara a debilitarse y a ser destruido. Deuteronomio capítulo 25 versículo 17, revisamos cómo Dios habló de borrar la memoria de Amalec, de quitar a Amalec. Y estuvimos revisando el día lunes cómo Dios comisionó a David para que destruyera a todos los amalecitas. Y revisamos estos versículos, si quiere usted los puede anotar allí. Primera de Samuel capítulo 27 versículo 8 al 9 habla cómo David no dejó con vida a ninguna amalecita. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 en adelante también habla de su grande batalla y cómo tuvo que enfrentar el desánimo, la debilidad. Estaba llorando el pueblo de Israel porque los amalecitas los habían secuestrado, habían asesinado mujeres, niños, se habían opuesto al diseño de Dios. Y David encuentra este panorama y toma las fuerzas de Dios y se levanta y pelea contra ellos. Y también recibe esta indicación Saúl. Revisemos un poco cómo la recibió Saúl. Primera de Samuel capítulo 15. Borrando la memoria de los amalecitas. Pueblo levantado contra los diseños de Dios. Versículo 2 del capítulo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata a los hombres, Saúl, mata a las mujeres, Saúl, mata a los niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue la indicación que recibió Saúl. Debes destruir el pueblo amalecita. Esa lucha espiritual que está ocurriendo en dimensiones celestiales del Seol, del segundo cielo, contra el pueblo de Dios. Destrúyela, Saúl. Pero registra el versículo 17 que Saúl no lo hizo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. De repente tú piensas que no eres tú llamado a destruir el pueblo amalecita. Piensa que eres pequeño, o piensa que se trata de una enseñanza o de algo que tiene que hacer
alguien que sirve a Dios, cuando esta indicación Dios te la está dando a ti como hijo de Dios, destruye el pueblo amalecita, porque los amalecitas se oponen cuando tú vas camino a hacer mi voluntad. Tomamos entonces primero la cena. Señor, nos cubrimos en ti. A lo largo de estos casi 3 meses, Señor, noche a noche el altar ha estado encendido. Noche a noche. Sé que has encontrado a quien te adore, quien te exalte. Y hoy nos hacemos uno contigo, tomando la cena, comiendo el pan. Señor, declaramos que nuestra salud está en ti, nuestra fuerza está en ti. Se renuevan nuestras fuerzas, Señor. Coma del pan, beba de la copa. Entonces Samuel le dice a Saúl: ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió, Saúl, en misión y dijo: destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Hazle guerra a todas las ideas que se han levantado contra el conocimiento de Dios en las naciones. Hazle guerra a los espíritus de los amalecitas que se oponen en el camino cuando vas caminando a la luz, cuando has tomado decisiones y aparece Amalec con palabras de injusticia, de seducción, de venganza, de violencia en ti. Jehová te envió en misión, Saúl, y dijo: ve, destruye a esos pecadores hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl codició, le pareció bueno el botín de los amalecitas, las ganancias de las amalecitas, los argumentos, las formas de los amalecitas, y lo guardó. En el versículo 32 se registra cómo Samuel es quien destruye al rey de Amalec. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Dios le había hablado a Saúl que destruyera a este pueblo, pero lo tuvo que destruir Samuel, porque Saúl, anoche mi esposo hablaba, dejó un hueco en la muralla. Hubo un tercero que tuvo que venir a hacer lo que él no hizo. Que tú hagas lo que Dios te ha hablado a ti hacer, que no tenga que venir alguien a cumplir lo que tú no quisiste cumplir, lo que tú dejaste tirado, lo que tú no obedeciste, porque de eso también serás juzgado. Samuel destruye al pueblo amalecita porque ya Dios lo había hablado y él, como profeta de Dios, lo confrontó, pero Dios quería que lo confrontara a Saúl, que lo destruyera. Ahora vamos a 2 de Samuel capítulo 1. Este capítulo registra que a quien Saúl no quiso matar es quien lo mata a él. Saúl resistió matar el pueblo amalecita, pero más adelante son los amalecitas quienes lo destruyen. De vuelta puedo ver que lo que tú no destruyes, que el pecado que tú no destruyes, que lo que tú no confrontes, será lo que te va a destruir a ti.
que el botín que tú tengas guardado, que el anatema que tengas guardado, si no lo confrontas, si no lo destruyes, de vuelta te destruye a ti. Revisemos desde el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, David los había destruido, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron, y son muertos muchos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Vamos a ver que no solo murió Saúl, sino la generación de Saúl. Allí registra: el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Recordarán ese suceso. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Le pidió Saúl a la amalecita que lo matara, cuando Dios lo había levantado a él para destruir a los enemigos. Fue y buscó al mismo pueblo enemigo de Dios para que le quitara la vida. En ese mismo capítulo 15 encontramos aquel versículo tantas veces enseñado, que como pecado de adivinación es la rebelión. Como Saúl se inclinaba a las hechicerías, a la rebelión, a la adivinación, a consultar a medios que no eran los que Dios quería que él consultara. Él me volvió a decir: te ruego te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, la misma angustia que porta el pueblo rojo, la misma angustia que lo hacía estar en conflicto. Pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, la corona de Saúl que había sido puesta en su cabeza, la tomó el amalecita, el pueblo amalecita, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Momento muy fuerte para David. El asesino de Saúl estaba frente a sus ojos como mensajero, diciendo que a él le había tocado asesinarlo. Le estaba trayendo la corona, gobierno, le estaba entregando un gobierno injusto contra los diseños de Dios, poder. Le estaba presentando argolla, compromiso, un pacto. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Vemos que quienes estaban con David no estaban en un sentir diferente al de David. Si David lloraba, ellos lloraban. Si él se rasgaba, ellos se rasgaban sus vestidos, porque peleaban por lo mismo, porque obedecían al mismo Dios. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a fila de espada por los amalecitas. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió.
Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. El espíritu de Amalek se levanta contra los ungidos de Dios, pero no prevalecen. No es David quien lo mata, son sus hombres de guerra, son sus valientes. Él pudo sacar la espada y matarlo. Bastante coraje ya sentía, dolor, duelo. Él escuchó a Amalecita: ve, mátalo. Pero le estaba trayendo buenas noticias. Había sido el único que había tenido la valentía, este hombre Amalecita. Bueno, no eran buenas, eran terribles. David dijo: no se puede afirmar delante de mí uno que toque a un ungido de Dios. No lo puedo tolerar, no puede quedar en vida. Es tan fácil murmurar, quejarnos, como lo hizo el pueblo de Israel, de quienes Dios llama. Vimos cómo María recibió lepra, diciendo: ¿acaso Dios solo habla por boca de Moisés? La familiaridad de María la confundió. Dijo: eres mi hermano. Dios también puede hablar, pero Dios había ungido a Moisés, no a María. El profeta era Moisés, no María. El espíritu de Amalek hace que pierdas de vista la autoridad. El asunto de autoridad es asunto de Dios, y a quien Él pone la autoridad. ¿Por qué no puedes tolerar el espíritu amalecita? Porque es el espíritu que se rebela contra los planes y la voluntad y la autoridad de Dios. Es el espíritu que ataca a quien Dios ha llamado para liderar sus diseños, para sostener sus diseños, para trabajar en sus diseños. Porque algunos requieren trabajo, esfuerzo, dedicación. Amalek mata esa autoridad, esos diseños. Por eso Dios dice: traerás la memoria de Amalek, porque no tolero al que toque a uno de mis ungidos. No lo tolero. Ahora, anoche revisábamos lo que Dios mismo hace con los amalecitas. Vamos a Malaquías capítulo 1 versículo 2. Recuerden que los amalecitas vienen de Edom. Edom es Esaú. Generaciones en conflicto. Versículo 2: yo he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esto dice que lo hace el mismo Dios, así como lo hizo con el pueblo de Israel contra los egipcios. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Edom, los amalecitas que se levantan contra los diseños míos, contra mis ungidos, contra mis hijos, contra los que yo he llamado, contra los que han dedicado su vida, su tiempo, sus años. Ellos edificarán, los perversos edomitas, y yo los destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Pocas veces se registra una indignación perpetua de Dios hacia un pueblo, y esa es hacia los amalecitas. Y lo hace el mismo Dios. David lo dice: tu sangre sea sobre tu cabeza, por tu misma boca ha atestiguado, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Revisemos el Salmo 105 versículo 15. ¿Cómo cobra más claridad esto? No toques, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. No los toques. Esto está escrito a perpetuidad. No los toques. No murmures, no te levantes, como lo hizo el pueblo de Israel una y otra vez.
No lo hagas como lo hacen los amalecitas. No los toques. Vamos de nuevo a Éxodo. De nuevo, capítulo 17. Aquí vamos a revisar que si bien registra Malaquías que es Dios mismo quien destruye este pueblo, no lo tolera, no lo pasa, porque está contra sus diseños. Éxodo también revela una forma muy contundente para que tú destruyas el pueblo amalecita, con el que Dios está enojado por siempre. Recuerden que una característica fundamental de este pueblo es que se atraviesa a los diseños de Dios, a los planes de Dios. Los amalecitas quieren matar a quien Dios ha ungido para sus diseños, a su pueblo. Y aquí vamos a encontrar, si leemos detenidamente, cómo poder confrontar esa cabeza de maquinaciones que es la misma que registra Números capítulo 24, versículo 20. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Aquí vamos a ver que si bien inició como una persona, este es una entidad espiritual que influencia la forma de pensar, las ideas, los argumentos y el gobierno de las naciones. Gobernantes son influenciados por el pueblo amalecita para que tenga en poco los diseños de Dios, para que tenga en poco la iglesia de Jesucristo, para que le sea cosa liviana llamar la organización social y no la que soporta todos los diseños de salud, de prosperidad, de avance, de justicia en las naciones. Cabeza me habla de gobierno, pueblo que gobierna en las naciones, el amalecita, el que maquina, el que se opone, el que quiere levantar leyes, argumentos, sofismas como los griegos contra Dios. Éxodo dice esto: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. ¿Cómo destruir el pueblo amalecita? Sosteniendo a quien Dios ha llamado a sostener sus diseños. Sosteniendo los brazos de tus pastores, de tus autoridades, de apóstoles. No peleando solamente por tus sueños individuales, por tus conflictos personales, sino sosteniendo los de Dios a través de quien Dios ha puesto a liderar al frente de batalla. Aarón y Un sostenían los brazos de Moisés y el pueblo amalecita se debilitaba. La forma de destruir estas maquinaciones de las naciones, estos diseños que asesinan los planes de Dios, a los ungidos, a quienes Dios ha llamado, a su iglesia, es que tú sostengas los brazos de quien te lidera, de quien te cuida, de quien te ama, de quien te soporta, de quien te ha ayudado. El pueblo amalecita se debilita cuando tú
estás soportando, ayudando, dando ánimo, diciendo: aquí estoy, yo sostengo sus brazos. Ahora, ¿cómo se sostienen los brazos? Aarón representa esa familia de Moisés y Hur representa esa amistad. Dios necesita estas características para sostener los brazos de quien Dios ha puesto a liderar sus diseños. Que sientas el amor y la entrega y el cuidado de la familia, y la amistad y la lealtad de Hur para con Moisés. Y así se pueden sostener los diseños que Dios tiene. Y el pueblo amalecita empieza a menguar y empieza a ser debilitado. Ya Deuteronomio de hecho registraba el cuidado que había que tener en su momento para con los levitas. Si bien ya no hay levitas, somos reyes y sacerdotes, sus hijos, sosteniendo, liderando con una responsabilidad al frente de batalla, unos más que otros. Pero Deuteronomio registraba en el capítulo 12, en el versículo 19, cuando en su momento eran los levitas quienes estaban a cargo de todos los diseños de Dios. Ahora los diseños de Dios no están a cargo de un pastor y aparte la iglesia en general, sino toda la iglesia sentimos la misma carga, estamos peleando por lo mismo. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. Ya Dios le hablaba al pueblo. Ten cuidado de no desamparar de quien Pablo llama al que cuida tu alma. Ten cuidado de no hacerlo. Nosotros no somos levitas, pero toda nuestra vida la hemos dedicado a cumplir los diseños de Dios en la tierra, en el hoy, en el mañana y por las generaciones. Estamos al frente, al tanto de escuchar lo que Dios está hablando y de actuar y de sacar la espada y de sacar el escudo y defender sus diseños. Hebreos capítulo 13 registra cómo destruir este poder amalecita que se levanta como cabeza de las naciones, este pueblo rojo como dragón, derramador de sangre. Y lo vamos a ver, las noticias hace 2 días eran escabrosas, personas comprando armas para enfrentarse unas con otras. ¿Cómo guardar las naciones? Guardando los diseños de Dios, cuidando a quien Dios ha llamado a liderar, al estar al frente. Todos no tenemos la misma responsabilidad. De seguro que no es así. No es lo mismo un pastor a una oveja que acaba de llegar a Dios, a tener un contacto, o una persona que participa eventualmente a la congregación. No es igual. Entonces Hebreos registra en el capítulo 13, versículo 7, cómo destruir este poder derramador de sangre en las naciones, este pueblo rojo. Versículo 7 de nuevo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdense, cuiden a sus pastores, cuiden a Moisés, sosténganle los brazos a Moisés, porque si Moisés tiene sus brazos en alto, si los profetas tienen sus brazos en alto, vamos a prevalecer y Amalek será destruido. Ellos se edifican, pero Dios los derriba y nosotros borramos la memoria. Nosotros nos encargamos de borrar la memoria de Amalek. De vuelta, sostén y acuérdate de tus pastores, de los que están día a día cuidándote, de los que velan en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes, de los que pelean, de los que aman, de los que se han entregado por cuidar tu alma, de los que han orado.
Versículo 17. Destruyendo el espíritu de Amalek, obedeciendo a vuestros pastores, sujetándose a ellos. ¿Tienes pastores? Aquí hay pastores, somos tus pastores. Tenemos una asignación especialmente profética, pero día a día estamos aquí como pastores, como Jesús, el buen pastor, cuidando, al tanto. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y vamos terminando, asentando este diseño de cuidado. A quien cuida tu alma, a tu pastor, a tu apóstol, a tu profeta. Esto no es algo que pasa de moda, está en la Escritura. Seguramente nosotros no podemos hacer lo que hacemos día a día, estas batallas, si no contamos con usted. Solos no podemos. Y de vuelta, ustedes tampoco. Somos un cuerpo. Cada uno está viendo de un ángulo. Cada uno está soportando un peso. Cada uno está usando un arma. Hay unas partes que son llamadas a soportar otras, a levantar otras. Hay articulaciones, hay huesos, hay tendones que están siendo llamados a soportar el accionar de manos, el caminar de pies. La primera carta a los Corintios, donde Pablo asienta esto. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, cuiden a quien Dios ha puesto a liderar sus diseños. Sostengan los brazos de su autoridad, sostengan los brazos de Moisés y que no caigan los brazos de Moisés, para que el pueblo amalecita no prevalezca más en las naciones, para que el pueblo rojo no siga derramando sangre, para que las naves del dragón no sigan volando sobre nuestras cabezas. Encárguense ustedes de cuidar, de pelear, de sostener cada diseño que Dios ha puesto.